me la tienen que enviar hasta el viernes 18 a las 12 del día, hasta mediodía, viernes 18 a las 2. Está clarito, por favor. Voy a poner en el mensaje con el envío de la práctica, voy a poner ese mensaje también para que ustedes estén atentos y de enviarme la práctica. Si pueden mañana, pasado o hasta el viernes, no hay ningún problema. Pero ya algunos de ustedes que han enviado después de 1 hora del anterior viernes ya han recibido un recorte del 50% de su nota. Alguno que otro que no sé de dónde sacó resultados, que la nota, el trabajo realmente estaba mal hecho, no había de dónde descontarle, entonces simplemente se les ha puesto 10% de nota. Y a uno de ustedes, muy suelto de cuerpo, anoche a las cerca de medianoche o algo así, me ha enviado la práctica y haciéndome conocer de que se había olvidado, que no había tomado en cuenta que la fecha de devolución de la práctica era del trabajo resuelto de la práctica era el anterior viernes y que recién lo estaba haciendo. No, señor, ya se acabó. Si después de 1 hora les he descontado 50 a ese señor que me envió, 0, definitivamente 0, como si no hubiera presentado la práctica. Entonces, por favor, tomen en cuenta lo que se les está indicando. Luego, sí, prácticamente la práctica ha sido un regalito. Era cuestión de reemplazar unas fórmulas muy sencillas, pero por favor, les he remarcado, encierren en un rectángulo, remarquen, pónganle 2 rayitas o lo que sea, pero muéstrenme el resultado al que han llegado. Lo dejan así, tengo que adivinar cuál es el resultado, pero bueno, por favor, que sea la última vez, porque después no voy a, si no viene con una marca exacta de qué es lo que están ustedes obteniendo como resultado, voy a rebajar la nota correspondiente. Listo, ahí se acabó. No sé si hay alguna observación, algún comentario. ¿Nada? Dije una consulta. Dígame. Yo le mandé la práctica, ¿cómo le diría? 1 hora antes de la hora que daba, ¿no ves? Lo que usted dijo, perdón. Pero me ha devuelto al día siguiente creo que me ha devuelto usted la práctica indicando que tengo que corregir con el código. Y yo no le he visto eso, el mensaje de mi correo, y esta mañana le he vuelto a reenviar mi práctica. Un descuento de cuota de los. ¿Por qué has mandado recién hoy día? Era muy difícil corregir el título del archivo, ¿verdad? No, dije, solo que no estaba de tiempo este fin de semana, los fines de semana más que todo un poco de trabajo y no reviso mucho mi celular. Por eso, disculpa, por eso les pido por favor que en el archivo primero venga el número de su nombre del archivo, primero el número de su código. Después le ponen práctica 1, práctica 2, o sea, pero el número de su código, no me lo pongan entre paréntesis, pónganlo directamente el número y después práctica 1. Después su nombre, lo que quieran, pero, o práctica 2, mejor dicho. No, porque si no voy a volver a devolver y obviamente si me devuelven de inmediato no hay ningún problema, porque ya la hora de entrada del primer documento está marcada en el Gmail, pero si me devuelven después de 48 horas, no es correcto, ¿no? Bueno, eso es. Gracias. A ver, el siguiente tema, que es el capítulo 7 de nuestro programa, está relacionado con el momento flector y esfuerzo cortante. Cuando estamos hablando de vigas, cuando estamos hablando de esos elementos
estructurales que sirven para recibir cargas y transmitir estas cargas a sus apoyos, entonces ahí los elementos estructurales comienzan a dar una respuesta internamente a las solicitaciones o a las cargas exteriores. Y esas respuestas que tiene una viga son los denominados momento flector, o sea, un par de fuerzas o una fuerza por su distancia, como lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Y por otro lado, por efecto de la posición de las cargas que pueden ser uniformemente repartidas o pueden ser puntuales, en aquellos lugares donde coinciden cargas de diferente sentido, por ejemplo, en especial en los apoyos, donde hay una carga que es la reacción y una carga que viene por encima, que es la acción, el elemento viga posiblemente, si no tiene la resistencia necesaria, se va a cortar, y se va a cortar verticalmente. Entonces ahí es donde se produce el denominado esfuerzo cortante, corte como tal. El momento flector deforma la viga, flexa la viga, le sale lo que se denomina una pancita a la viga, o sea, una flecha, y se crean cabezas en la sección misma de la viga, se crean dos cabezas. Una cabeza que es la de compresión y otra cabeza que es la de tracción. En algunos casos, cuando la viga en especial está cargada con pares de fuerzas, por ejemplo, para soportar apoyos que tienen que ver con techos o para soportar entrepisos, a veces se crean pares de fuerzas que van en sentido contrario. Entonces, ahí solamente va a actuar el momento flector, no hay reacciones, momento flector puro. O cuando, por ejemplo, una viga teóricamente está cargada con dos cargas puntuales y no tiene injerencia su peso propio, por ejemplo, las cargas puntuales están actuando en los tercios de la viga, esa zona entre las dos cargas donde no hay esfuerzo cortante y el momento flector es una horizontal, es una raya horizontal, como lo vamos a ver un poco más adelante, ahí se denomina zona de flexión pura. No hay esfuerzo cortante. Solamente funciona ahí la flexión. Entonces, vamos a decir que una viga es un elemento estructural que está sujeto a cargas transversales. ¿Y es cargas transversales de dónde provienen? Provienen fundamentalmente de los elementos que apoyan las vigas, o que se apoyan, mejor dicho, sobre las vigas. Por ejemplo, en una estructura común y corriente, las vigas van a soportar, si es una estructura de 2 o 3 plantas, van a soportar, por ejemplo, el techo, las armaduras del techo, las armaduras para colocar la cobertura del techo, ya sea tejas, ya sea calamina o cualquier tipo de placas. O en su caso, si no se quiere colocar un techo y se quiere hacer
construir, mejor dicho, una terraza en la parte superior de la estructura, hay que colocar un entrepiso, o sea, una losa o un entrepiso de madera, viguetas de madera y que van a estar, ¿cómo se llama?, unidas a través de otro tipo de elementos que nos van a dar la posibilidad del piso. Entonces, el entrepiso como tal, ya sea de hormigón armado, ya sea de madera, ya sea que el hormigón se va entremezclar con el acero, entonces resulta que el entrepiso transmite sus cargas horizontalmente a unos elementos que son sus apoyos, que se llaman vigas. Entonces, ahí la mayor parte de los elementos estructurales conocidos como vigas son elementos que reciben carga a lo largo de su eje. Este es el elemento de la viga. La carga está trabajando acá arriba, a lo largo de su eje. En algunos casos puede haber la posibilidad de que reciba cargas horizontales en su sección. Por ejemplo, en vigas de borde que van a apoyar entrepisos y que van a apoyar además muros de cerramiento. Y esos muros reciben carga de viento, o sea, carga horizontal. Los muros transmiten también sus cargas a las columnas y estos a las vigas, y resulta que pueden haber cargas de tipo puntual. Entonces, al tener carga longitudinal sobre su eje, carga puntual, podemos tener un elemento sometido a flexión compuesta. Hay carga vertical y carga horizontal, flexión compuesta. Son normalmente de eje recto, aunque, por ejemplo, cuando estamos construyendo un edificio en esquina, cualquiera sea la altura del edificio, pocas plantas, muchas plantas, en esquina, el edificio va a tener dos frentes, pero, de acuerdo a disposiciones de los gobiernos municipales, una esquina, un edificio no puede terminar en ángulo recto, en una esquina. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que estamos circulando por las vías y llegamos a una esquina, no tenemos la posibilidad de ver de inmediato si hay otra persona que está circulando en sentido perpendicular al nuestro, o si es que hay un vehículo que está circulando por la calzada también en forma perpendicular. Entonces ahí se construye o se materializa, mejor dicho, esa esquina del edificio con las denominadas vigas balcón, que son vigas de eje curvilíneo, que le dan la curva correspondiente a la esquina, para que cuando usted llegue a una esquina pueda tener algunos metros antes de llegar a la misma esquina, la posibilidad de ver si es que hay otra persona que viene en sentido perpendicular, caminando, corriendo. Entonces, si está corriendo, es muy probable que si la esquina termina en ángulo recto, usted se pueda chocar. En cambio, puede ver, y lo mismo los vehículos que circulan en un sentido y en otro, pueden ver si hay o no hay peligro para poder pasar de una calle a la otra en sentido recto o girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha. Tienen la función de recibir las cargas, como les decía. Están soportadas por uno o más apoyos. Acá, por ejemplo, tenemos 2 apoyos. Pero hay vigas que tienen más tramos, o sea, más luces, como se llama. Están soportadas por 1, 2, 3, 4, 5 apoyos. Inclusive pueden tener un voladizo, o sea, un elemento que está saliendo de la estructura sin apoyo en el extremo.
Cuando están soportadas por sus extremos y estos giran libremente, se las llama apoyadas, vigas apoyadas. Pero si no están soportadas en uno de sus extremos y el elemento donde se apoya la viga, que es, por ejemplo, una columna o un muro, no la deja girar libremente, entonces esa viga se llama emboladizo. O sea, está saliendo fuera del plano del punto de apoyo. Les decía entonces, si las vigas tienen varias luces o varios tramos, la unidad como tal se denomina viga continua, que tiene sus métodos para resolver, para calcular los momentos flectores, los esfuerzos cortantes, y esos métodos los vamos a ver un poco más adelante. Las vigas continuas, por ejemplo, el método de los tres momentos, los métodos computacionales que nos pueden permitir desarrollar los trabajos para calcular momentos flectores, etcétera, etcétera, los programas de computación. El SAP 2000, por ejemplo, es uno de ellos. Los esfuerzos a los que están sometidos las vigas son la flexión, como les decía, y el corte. Son los dos principales. Ambos se relacionan entre sí. El corte tiene mucha relación con el momento flector y la carga tiene mucha relación con el corte. Por lo tanto, entonces, esos tres elementos se van a ir concatenando unos con otros y vamos a ver una fórmula, se va a plantear en el transcurso de este capítulo, que nos va a permitir posteriormente demostrarla y de cómo determinamos que el corte tiene mucha relación con la flexión. Y eso nos va a servir en algún momento para poder calcular valores máximos de momento flector. Estos elementos transmiten cargas a otras vigas, normalmente a las columnas o muros. Cuando son cargas que transmiten de una viga o que se transmiten de una viga a otra, normalmente son los entrepisos de madera. O sea, tenemos la viga maestra a los extremos y las viguetas que van a ir colocándose sobre cada una de las vigas maestras. Entonces hay transmisión de cargas de vigas, de viguetas a vigas maestras. Pero lo normal es que las vigas en estructuras metálicas, en estructuras de hormigón, transmitan las cargas a las columnas o a los muros portantes, según el tipo de trabajo que realicen en la estructura. ¿Qué es el momento flector entonces? Vayamos viendo esto del momento flector. Una viga teóricamente sin carga, su eje es recto. El apoyo A, que puede ser un apoyo fijo, y el apoyo B, que puede ser un apoyo móvil, que se lo representa con este circulito, y en el otro caso con un triangulito. Al momento de recibir carga, puntual o uniformemente repartida, lo que hace es deformarse, comenzar a deformarse. Al deformarse, entonces, comienza a aparecer lo que se denomina la flecha de la estructura. Acá tengo otro ejemplo. Con la luz L, el eje X, cargo con una fuerza, se me deforma la estructura. ¿Dónde está? Vamos a dibujar algo. Al deformarse la estructura en la forma que están viendo ustedes acá, un apoyo fijo y otro móvil, aquí se crean las denominadas cabezas a ambos lados. Fíjense ustedes, acá esta parte de abajo se está estirando, se está alargando, y esta parte de arriba se está acortando. Entonces acá se crean las cabezas de compresión
cabeza de tracción. Al estirarse la parte de abajo, se estira y se está siendo sometida a una tracción la estructura. Y en la parte superior está siendo sometida a una compresión. Fíjense que la sección que era recta, en principio, mantiene o plana, en todo caso, mantiene su planeidad, pero se inclina. Reduce el tamaño de la parte superior y aumenta el tamaño de la parte inferior. Entonces acá van a haber dos cargas de compresión y dos cargas de tracción. Por lo tanto, entonces, ese par de fuerzas que se tiene en compresión y tracción acá, cabeza de compresión, cabeza de tracción, ese par de fuerzas es el denominado momento flector. Momento con el cual está siendo sometida la estructura. Y el momento flector es la solicitación más importante para el diseño de vigas. No tanto el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, inclusive, aumentando sección, se lo puede reducir prácticamente a cero. Pero el momento flector es el que manda en el diseño de estructuras y en este caso en el diseño de vigas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en una viga metálica, una viga T. La carga, los apoyos, la carga que está a lo largo de su eje ha hecho que se deforme la estructura. Entonces decimos que ocurre flexión cuando un elemento de sección constante y simétrica, las alas de la viga T tienen la misma dimensión a la izquierda y a la derecha, respecto al plano donde ocurre dicha flexión, se somete a momentos flectores o a cargas transversales. En la figura vamos a mostrar un elemento denominado viga de sección rectangular sometido a flexión. Esta es una parte de la viga sometida a flexión. Por eso aquí están creándose los momentos flectores, la sección correspondiente, y en este caso está deformándose arriba a la estructura, y no como en el anterior caso. Cuando la viga está sometida a momentos flectores sin cargas transversales, ocurre lo que les había denominado flexión pura. Plano donde actúan las cargas y donde ocurre la flexión. Este es el plano, una sección de una viga. La sección transversal y el elemento que era inicialmente recto se ha deformado. Por ejemplo, en una estructura de varios tramos, una estructura continua, esto es lo que ocurre. En el apoyo, digamos, apoyo A, apoyo B, apoyo C, apoyo D. El apoyo B, que es intermedio, la deformación de la viga ya es para arriba, no para abajo, para arriba. Y eso es lo que produce este tipo de deformación. El elemento sometido a flexión se curva de tal manera que algunos puntos se alargan quedando sometidos a esfuerzos de tracción. Aquí está, como les había dicho. Fíjense, la deformación. En la cabeza superior hay compresión en ambos sentidos. Hemos partido esto, la viga la hemos partido en dos. Y en la cabeza inferior hay tracción, se está estirando. Acá están las reacciones y aquí están las cargas. Entonces se ha deformado, se ha comprimido la cabeza superior y se ha estirado la cabeza inferior. Y el esfuerzo cortante, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo para que sea más gráfico. Por ejemplo, acá tengo una carga uniformemente repartida de 10 kilonewtons por metro. 10 kilonewtons por metro, perdón. 10 kilonewtons por metro. Acá tengo una carga puntual de 12 kilonewtons. La sección es rectangular y tengo además un momento de 5 kilonewton metro, no por metro, kilonewton metro.
y las dimensiones donde están actuando la carga uniforme, la carga puntual, el momento flector, etcétera, etcétera. Esta viga tiene 3, 5, 6 metros de longitud, de luz. Acá fíjense que el esfuerzo cortante por efecto de esta carga uniformemente repartida es variable. No es uniforme, es variable el momento, el esfuerzo cortante. Acá está el valor de la reacción en A, variable. A partir de este punto, por efecto de esta carga puntual, hasta donde llega la carga puntual, el esfuerzo cortante es constante. Y luego baja por efecto de esta carga a un punto inferior, debajo del eje. Y por efecto de este momento que está solicitando a la viga, hay un valor de momento de esfuerzo cortante constante hasta el punto E. Entre los 2 metros y los 1,5 estamos con un momento flector y el esfuerzo cortante es constante. Toda esta zona donde el esfuerzo cortante es constante se la denomina zona de flexión pura. En cambio, esta parte donde el esfuerzo cortante es variable, aquí sí tenemos momento flector y esfuerzo cortante. Bueno, no sé si hay alguna consulta, por favor, hasta acá. ¿Todo está claro? Todavía es la parte teórica. Si se nos corta, dentro de un momento vamos a reanudar la clase y les voy a mandar el nuevo link. Por favor, estén atentos. Espero que los 39 que están ahorita conectados vuelvan a conectarse. Y ahora sí, todo lo anterior era la introducción. Todo esto de lo que es momento flector, esfuerzo cortante, introducción. El tema como tal, momento flector y esfuerzo cortante, decimos que vamos a trabajar en vigas, barras sometidas a fuerzas o pares situados en su plano y actúan perpendicularmente a su eje longitudinal. ¿Qué tipos de vigas ahora vamos a encontrar en nuestro trabajo diario de diseño en ingeniería civil? Vamos a encontrar vigas estáticamente determinadas y vigas, como las que vamos a mostrar acá, estáticamente indeterminadas. O sea, más o menos parecido a lo que hemos visto de elementos estáticamente determinados, donde las tres ecuaciones básicas nos servían para solucionar el problema. Y cuando entrábamos a estáticamente indeterminadas, utilizábamos el tema de las deformaciones, ¿verdad? Entonces, además de estas tres ecuaciones de la estática, echábamos mano de las ecuaciones de las deformaciones. Bueno, una viga estáticamente determinada, un primer ejemplo es una viga en voladizo, que puede tener carga uniformemente repartida en una parte y puede tener carga puntual, por ejemplo, en el borde. Acá, una carga puntual. Entonces, por efecto de que este elemento no tiene un apoyo en el punto B, en el punto A vamos a tener la reacción por efecto de las cargas verticales. Y además, por efecto de que este elemento no deja que se modifique la horizontalidad del eje, no deja que gire la viga, se produce un momento flector. Un momento flector que es una incógnita conjuntamente con la reacción A. Por lo tanto, son dos incógnitas que con dos ecuaciones de la estática hemos solucionado todo el problema. Lo único que sí que tenemos que tener un poquito de cuidado es de ver desde qué punto de vista momentamos las cargas para poder tener los resultados correspondientes.
El punto B puede flectar, la reacción consiste en una fuerza vertical y un momento que se presenta en el empotramiento, un momento flector. Acá entonces tenemos una fórmula para una viga con carga uniformemente repartida, una fórmula muy conocida del momento flector. Ya lo vamos a ver. Otros elementos, otros tipos de vigas son las simplemente apoyadas. O sea, una viga apoyada en A, apoyo fijo, apoyo B móvil, con una carga puntual. O una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida en parte y con un momento flector. Acá también las reacciones son fáciles de determinar, no hay momento flector. Acá el momento flector va, por efecto de esta carga, va a producir reacciones, pero el momento flector como tal, las reacciones van a ser inversas, una para arriba y la otra para abajo. Entonces, con las ecuaciones de la estática, asunto solucionado y fácil de poderlo resolver. Los apoyos tienen fuerzas denominadas reacciones, acá en A y en B, y no momentos. No hay impedimento de giro en los extremos de la barra. Esta barra va a poder deformarse, o sea que su eje va a poder girar y le sale la denominada flecha. Aquí lo propio, se va a poder deformar, como hemos visto en los ejemplos de más arriba. Viga simplemente apoyada es otro tipo de viga estáticamente determinada y con voladizos. Por ejemplo, acá tengo una viga apoyada en A y en B, que tiene 3 cargas puntuales, una en el tramo central y 2 en los voladizos. Puede ser que haya equilibrio, puede ser que no, no interesa en este momento, pero las cargas, los valores de las reacciones son fáciles de determinar. Con eso nos va a permitir dibujar el diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzos cortantes. O una viga como esta, simplemente apoyada, con un voladizo y con carga uniformemente. Bueno, nuevamente ya estamos conectados. Conéctense, por favor. Ya son 12, 16. Bien. $20. Bueno, entonces decíamos que una viga simplemente apoyada tiene un elemento que está saliendo del apoyo B, no tiene apoyo en la punta, tiene carga uniformemente repartida, es una viga estáticamente determinada. Con las 3 ecuaciones podemos determinar las reacciones en A y en B, y obviamente determinar el momento flector también, el máximo o los mínimos, etcétera, etcétera. En estas vigas las reacciones en los apoyos se pueden determinar utilizando, como les decía, las 3 ecuaciones de la estática. Estas son nuestras 3 ecuaciones básicas. Fuerza, sumatoria de fuerzas verticales, de horizontales igual a 0 y de momentos igual a 0. Con esto, los valores de las reacciones en los apoyos se pueden determinar independientemente de las deformaciones. Las deformaciones las vamos a dejar para más adelante. Primero vamos a aprender a determinar valor de las reacciones y segundo vamos a aprender a determinar
valores del momento flector, punto por punto o valores máximos, mínimos, y en función a ello vamos a aprender a dibujar diagramas de momento flector y esfuerzo cortante. ¿Alguna pregunta? Hola, apaguen los micrófonos si no van a continuar, no van a consultar. Bueno, siguiente tema, siguiente parte, vigas estáticamente indeterminadas. Estas vigas estáticamente indeterminadas tienen más elementos variables, más elementos que son incógnita que las tres ecuaciones de la estática. Un primer caso, por ejemplo, es esta viga que en lo que hemos mostrado anteriormente era en voladizo, pero ahora le estamos poniendo un apoyo por la longitud grande que tiene el denominado voladizo. Se va a deformar demasiado, entonces hay que ponerle un pie de amigo, un apoyo que nos va a permitir soportar mejor con una sección más pequeña la correspondiente carga. Pero acá tenemos una reacción en B, una reacción en A y tenemos el momento flector. Por lo tanto, entonces acá tenemos el momento flector como tres incógnitas: reacción en A, reacción en B y momento flector. Acá, otro caso. Este es un empotramiento, y el empotramiento lo vamos a representar siempre con una línea vertical achurada, como esta. Una viga doblemente empotrada, con carga uniformemente repartida. Tengo reacción en A, reacción en B, momento flector en A, momento flector en B. Cuatro incógnitas. Complica más la viga. Otro tipo de viga. Esta es una viga continua. Esta es una viga continua, que en el tramo primero va a tener una carga puntual y en el tramo segundo va a tener una carga uniformemente repartida. Tengo reacción en A, reacción en B, reacción en C, y además acá en el apoyo B tengo momento flector. Acá no tengo momento flector ni en A ni en C. ¿Por qué? Porque la viga gira libremente. Pero al girar, por ejemplo, a ver dónde estamos, vamos a hacer, ¿dónde está? Anotar. Esto, por ejemplo, esta viga va a tener la siguiente deformación, así y así. Se está deformando en la parte entre el apoyo A y B para abajo, entre el apoyo B y C para abajo, pero en el apoyo B se está deformando para arriba. Acá la cabeza de tracción está arriba y la cabeza de compresión abajo. En cambio, en esta parte, en los tramos, la cabeza de compresión está arriba y la cabeza de tracción está abajo. Esta es la forma en que se va a deformar. Esto se llama la elástica de la estructura. Por lo tanto, aquí gira, aquí también gira, pero acá se transforma en un elemento que se curva hacia arriba, ya no hacia abajo como acá. Ok. Si el número de reacciones en los apoyos excede el número de ecuaciones de equilibrio estático, hay necesidad de complementar con las denominadas ecuaciones de deformaciones de la viga. Para eso, primero vamos a aprender a calcular las deformaciones de una viga y después vamos a poder solucionar sin ningún problema los elementos estructurales de tipo continuo o que sean hiperestáticos, así también se llaman. Aquí le hemos dicho que se llaman vigas, ¿dónde están? Vigas simplemente apoyadas, vigas estáticamente indeterminadas o vigas hiperestáticas. Estas son vigas estáticas y estas son vigas hiperestáticas. Tienen mayor cantidad de incógnitas que las necesarias por efecto de las tres fórmulas básicas. ¿Qué tipos de carga vamos a tener? Por ejemplo, una viga simplemente apoyada
puede estar cargada con una carga puntual en cualquier punto de la viga. No interesa. Puede estar muy cerca al apoyo, a la parte central, no interesa. Pero es una carga puntual. ¿Qué unidades tiene esa carga puntual? Aquí está. Cargas aisladas, aplicadas en un punto. La unidad de la carga se la simboliza por P mayúscula, carga en kilogramos o newtons, o kilonewtons, como quiera. El caso B, carga uniformemente repartida, denominada así, carga que actúa a lo largo de su eje con un valor constante, simbolizada por Q minúscula, cuyas unidades son kilogramos por metro, kilogramos por metro. Y en algunos otros casos, la carga uniformemente repartida la carga uniforme puede ser variable. Hay uniformidad de la carga, pero variando acá, de menos a más, de 0 a un valor, o si es un trapecio inclusive, puede tener aquí un valor y acá otro valor, y va variando, subiendo, aumentando. Esta carga también está en kilogramos por metro. ¿En qué caso se presenta esta carga? Esta normalmente es la carga, esta carga P es la carga de apoyo de una viga sobre otra, o de viguetas sobre una viga. Esta carga Q es normalmente la que apoya un entrepiso sobre una viga, uniformemente repartida. Y esta carga Q, tipo triangular o trapezoidal, como quiera, es una carga que puede actuar en el momento de la construcción de una estructura, cuando estamos subiendo piso a piso y hay necesidad de almacenar material en los entrepisos. O sea, ir colocando bolsas de arena, ladrillos, agua, etcétera, para ir haciendo los trabajos de terminación de la obra gruesa. Entonces ahí podemos ir amontonando en diferente forma bolsas de arena, bolsas de cemento, agua, ladrillos, etcétera. Por lo tanto, nos va a dar una carga variable, uniformemente variable. O puede ser también cualquier tipo de variación. Si conseguimos encontrar la ecuación de la curva de variación, podemos solucionar sin ningún problema. Entonces, carga puntual en kilogramos o newtons, carga uniformemente repartida en kilonewtons por metro y la otra igual en kilonewtons por metro. Símbolo de la carga puntual P mayúscula, de la uniformemente variable o repartida Q minúscula. Los momentos flectores ejercidos por un par de fuerzas en sentido contrario se los simboliza por M y su unidad es kilogramos metro, no por metro, kilogramos metro, kilonewtons metro. Listo. Momento flector y esfuerzo cortante son las solicitaciones. El resultado que nos va a dar el trabajo de esta carga o de este otro tipo de carga, los vamos a denominar solicitaciones. Momento flector y esfuerzo cortante. Momento flector con la letra M y esfuerzo cortante con la letra B. B dentilabial. B dentilabial. En algunos autores, el esfuerzo cortante también lo simbolizan con la letra T mayúscula. Pero eso puede confundirse con la torsión. Preferible es M para el momento flector y V dentilabial mayúscula para el esfuerzo cortante. Cuando la viga está cargada con fuerzas externas, la barra se produce tensiones internas. O sea, tiene que haber una respuesta de estos elementos a las cargas externas, una respuesta como tal. Y eso se denomina tensiones internas. Y esas tensiones internas pueden ser normales, o sea, pueden ser que se produzcan en el eje de la viga, o tangenciales, momento flector y esfuerzo cortante, MB. Si aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático en una estructura isostática, las ecuaciones de equilibrio se pueden determinar, con las ecuaciones de equilibrio mejor,
se pueden determinar sus magnitudes. Por ejemplo, en esta viga, fíjense, es una viga simplemente apoyada que va a tener cargas P1 en el punto B, P2 en el C, P3 en el E, P4 en un punto D, y los apoyos van a tener, por efecto de estas cargas, van a producir reacciones, R1 y R2. Si cortamos la viga a una distancia X, por ejemplo, en el punto D, a una distancia X cualquiera, aquí voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que siempre debemos hacer todos para poder saber qué es lo que pasa por dentro. Todo lo que está a la izquierda del punto B, la reacción, la carga P1, la carga P2, la sub 1 a una distancia A que está obviamente medida, la P2 que está a una distancia B, el punto X que puede ser al centro o más hacia la izquierda o más hacia la derecha, y la parte suprimida que la podemos localizar acá en forma punteada, P3 y P4. ¿Qué pasa si yo corto acá en el punto D la estructura? Se me va a producir inmediatamente la estructura, si corto, me va a dar como resultado un momento flector y un esfuerzo cortante. Estas son las tensiones internas que se producen en la viga. Y hay posibilidades de calcular esas tensiones internas. Calcular el momento del esfuerzo, el valor del esfuerzo cortante y del momento flector es lo que vamos a hacer en este capítulo. Pero calcular las tensiones internas, tanto la tensión de corte como la tensión de flexión, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero son tensiones internas, o sea que se producen internamente al cuerpo de la viga, en una sección. Y si vamos cortando en diferentes puntos, obviamente vamos a tener los diferentes valores de las tensiones. Por eso es siempre importante elaborar un diagrama de cuerpo libre. Y nos dice que vamos a analizar a una distancia X para hacer los cálculos correspondientes. ¿Perdón? ¿Alguna consulta? La parte suprimida de la viga ejerce efecto que consiste en una fuerza cortante, B, juntamente con un momento flector, M, par de fuerzas. B y M, corte y momento flector, mantienen a la barra en equilibrio bajo la acción de las cargas. Hasta acá solamente hay tres cargas, la reacción 1, la carga 1 y la carga 2. Si hubiéramos cortado acá, tendría que introducir la 3, más acá la 4. O a la inversa, si hubiéramos cortado acá, pero tomando X desde el apoyo B hacia la izquierda, hubiéramos tenido R2, P4 y P3. Pero también hubiera habido un corte y un momento flector. B y M mantienen la barra en equilibrio, les decía, bajo las acciones de las cargas que están a la izquierda. Entonces, ¿cómo calculamos el momento flector en el punto D? Utilizando la ecuación sumatoria de momentos igual a 0. Acá tengo el momento flector como tal. En este punto D hay un momento flector. El corte que se produce acá no me da momento, porque no tiene brazo de palanca, está en este punto. El momento sí va a tener valor. Momento flector menos R1 por X, R1 por X, está girando en sentido de las agujas del reloj, más R1 por X, no, perdón, aquí estábamos, más P1 por X menos A, X menos este valor A. Estoy momentando con respecto al punto D, X menos A para P1, y para P2, X menos B, X menos la distancia B. Y con eso despejo el momento y tengo la reacción por la distancia X menos las cargas por X menos A y por X menos B en kilogramos metro. M es el momento resistente en el punto D, producido por los momentos de la reacción R1 en A y las fuerzas aplicadas en P1 y P2.
Entonces acá yo tengo un valor de momento flector. Por lo tanto, si acá el momento flector es 0 y acá también el momento flector es 0, lo vamos a determinar en su debido momento. Entonces en este punto puede ser el máximo momento flector. La carga puede ir variando, mejor dicho, el diagrama puede ir variando linealmente, porque son cargas puntuales. Entonces va a ir variando linealmente, dependiendo de la magnitud. Si son todas iguales, va a haber una variación lineal sin modificación. Pero si son diferentes, va a haber una primera variación, una segunda variación y así siguiendo. Ese es el valor del momento flector. Y el momento flector es una fuerza por brazo de palanca. Esta solicitación, tensión, actúa en dirección horizontal y produce, como les había mencionado al principio, tracciones y compresiones. Se deforma la viga, la cabeza superior se comprime, la cabeza inferior se tracciona por efecto de la flexión. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante B? En el mismo punto D tenemos que calcular ahora el esfuerzo cortante. Vamos a utilizar la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en B verticales, mejor dicho, igual a 0. Tengo R1 que va para arriba, P1 que va para abajo, P2 que va para abajo y B, el corte que va para abajo también. Como lo hemos mostrado acá. B, el corte para abajo. Entonces tengo que sumar las 4 fuerzas. Despejo B y tengo R1 menos P1 menos P, esto es más P1 más P2. Y tengo acá R1 menos P1 menos P2. Entonces el valor que va a tener el esfuerzo cortante es un número cuya unidad son kilogramos nada más. Kilogramos o newtons. El corte es la resultante de las tensiones cortantes en el punto D, por ejemplo. ¿Qué criterio de signos vamos a utilizar? Vamos a utilizar, por ejemplo, cuando la deformación es hacia abajo, el momento va a ser positivo. Y cuando la deformación es hacia arriba, como en los apoyos, el momento va a ser negativo. Si el corte se produce hacia abajo, o sea, hay un movimiento de la parte izquierda con respecto a la derecha para abajo, el corte es positivo. Y si la parte derecha se mueve para abajo y la izquierda para arriba, el corte es negativo. Criterio de signos, pero no es necesario que en todos los casos utilicemos eso. Podemos utilizar a la inversa. Esto que sea negativo y esto que sea positivo. Y a la inversa el corte. Eso ya depende de cada uno de nosotros. No hay problema. Veremos entonces diagramas de cortante y flexión, la representación gráfica de las ecuaciones, B igual a R1 menos P1 menos P2, o M igual a R1 por X menos P1 por X menos A menos P2 por X menos B. Se conocen como diagramas de corte y flexión. Indican gráficamente la variación de las magnitudes. Cómo están variando las magnitudes correspondientes. Ahora, ¿qué relación hay entre el corte y la flexión? Un elemento estructural con 2 apoyos, con 2 cargas, a una distancia X, acá, para un valor cualquiera de X, el corte V y la flexión M están relacionados, como les había dicho, por derivada de momento con respecto del valor X. El esfuerzo cortante es la derivada del momento con respecto de la distancia X. Y si podemos colocar acá la carga, una carga uniformemente repartida, vamos a tener derivada de corte con respecto a X, nos va a dar el valor de la carga. Pero este es el más importante. Derivada de momento con respecto a una distancia X. Ahora sí, consultas por favor. Preguntas si tienen. ¿Está todo claro? Todavía estamos en la parte teórica. Poco a poco, con los ejemplos, más adelante tengo ejemplos. Acá primero vamos a deducir la relación entre corte, entre momento y esfuerzo, entre
momento flector y esfuerzo cortante, de dónde vamos a, cómo llegamos a esta ecuación diferencial. Luego vamos a ir calculando momentos y esfuerzos cortantes con diferentes tipos de cargas. Carga en voladizo puntual, carga en voladizo uniformemente repartida, carga puntual entre dos apoyos, carga uniformemente repartida entre dos apoyos, y por último vamos a ver una viga un poco más compleja. Es una viga simplemente apoyada con una carga P en un punto y con una carga Q a partir de cierto punto. Fíjense que los diagramas de momento, de corte y de momento son diferentes, han variado. Y acá este punto, de donde el esfuerzo cortante es 0 y el momento flector es máximo, lo vamos a calcular utilizando esta parte. B igual a diferencial de momento con respecto de X. Y ahí vamos a calcular el valor correspondiente. Entonces, no sé si hay comentarios, por favor. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué consultas tienen? Porque aquí nos vamos a quedar, porque si no nos vamos a quedar sin materia para más adelante. ¿Qué comentarios tienen, por favor? ¿Está todo claro? Bueno, en vista de que nadie dice nada. Parece estar todo claro hasta ahora. Santiago, gracias. ¿Alguien más? Todo claro, ingeniero. Guillermo tampoco no tiene comentarios. ¿No hay nadie más? Moisés. Ya, ok. Entonces, les pido por favor, les había dicho hace 2 semanas que hemos ido avanzando rápido y prácticamente en el segundo ciclo teníamos que abarcar torsión, momentos de inercia, teníamos que abarcar hoy día momento de esfuerzo cortante, y en la cuarta tenemos que ver el tema de tensiones internas, tensión de flexión y tensión de compresión. Entonces, esta semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con diagramas de momento y esfuerzo cortante. Por lo tanto, mañana los dejo en libertad. No vamos a pasar clases a las 5 de la tarde y nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 5 para continuar con la clase correspondiente. Por favor, están avisados de que mañana no vamos a tener clase. Nos dejaremos este espacio para poder continuar el próximo jueves con este tema, terminarlo este tema, y la próxima semana comenzar con el tema, con la tercera semana de este ciclo, comenzar con el tema de tensión de corte y tensión de flexión, y la última semana la vamos a dedicar exclusivamente a repaso de todo lo que hemos avanzado en el ciclo, para que ustedes puedan estar como hachas en el examen. Que hagan el examen, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Enseguida les voy a enviar la práctica número 2, la práctica que está relacionada con... voy a dejar de compartir esto, por favor. Les voy a enviar la práctica número 2 relacionada con centros de gravedad y momentos de inercia. Por lo tanto, esa práctica me la tienen que entregar o enviar a mi correo electrónico hasta hasta el viernes 18 a las 12 del mediodía. Viernes 18 hasta las 12 del mediodía. Como mañana no van a pasar clases, entonces pueden aprovechar esa hora y media para resolver la práctica, que es otra práctica sencilla también. No es nada difícil. Nada de dificultosa, muy sencillo. Entonces les pido por favor que tomen en cuenta eso, me envíen hasta el viernes a mediodía. Yo voy a corregir entre viernes, sábado
y el lunes les estaré enviando de vuelta sus archivos corregidos, con la práctica corregida y la nota que va ahí siempre en el extremo superior derecho, en un recuadro. Ahí va a estar la nota correspondiente. Muy bien. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. ¿No hay nada más, Vanessa? No, Inge, todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Jóvenes y señoritas, nos vemos el jueves, por favor. Tómense mañana libre y vayan resolviendo la práctica que enseguida les envío. Muy bien. Está bien, Inge. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Que les vaya bien. Igual, Inge. Hasta luego. Cuídense siempre, abríguense, porque no sé por qué está comenzando a hacer frío, pero ya. Hay que estar abrigado para que no tengamos problemas con el coronavirus famoso. Chao, hasta luego. Toda esta semana va a ser Hasta frío, luego, Inge. dice. Chao, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Chao.